Vamos nosotros a comprobar cuánto hemos aprendido, a llenar algún vacío que pueda haber y aplicar sobre todo estos conocimientos. Tenemos aquí unas preguntas sobre el tema de oración compuesta subordinada sustantiva. Si una de las proposiciones cumple una función sintáctica en relación con la otra, entonces la oración recibe el nombre de oración compuesta subordinada. Nos pide esta pregunta que identifiquemos la alternativa que ejemplifica esa definición. Así que del análisis podemos señalar: avísame si es que se va antes. Ese si es que se va es una proposición subordinada adverbial condicional. La B, el helado que te gusta, dice ahí. El que te gusta modifica a helado. Es una proposición subordinada adjetiva. ¿Dejaste el libro que te pedí? El que te pedí está modificando al libro. Por lo tanto, proposición subordinada adjetiva. No dije nada al director, esa es una oración simple. Solo nos resta la alternativa C de casa. Me preguntó si también invité a Liz. Me preguntó eso, me lo preguntó. ¿Se dan cuenta? La proposición subordinada está cumpliendo función de objeto directo. Por lo tanto, esa sí es, como exige la pregunta, una oración compuesta subordinada sustantiva. Alternativa C de casa. Si en una oración compuesta subordinada la proposición dependiente cumple alguna de las funciones de la frase nominal, entonces la oración se clasifica como compuesta subordinada sustantiva. Precisamente nos está interrogando por aquella oración en la que no encontremos esa proposición. De las 5, 4 son subordinadas sustantivas. Hay que hallar cuál no es. Veamos. En la A, el artista intentaba, ¿qué cosa intentaba? Crear una manifestación nueva de su arte. La proposición cumple función de objeto directo. Sí es. Anoche nos enteramos de que ella ganó el concurso. Ese de que ella ganó el concurso está complementando al verbo nos enteramos. Función de la frase nominal. Sí es sustantiva, entonces esa oración. Realmente es hora de que intentemos. Es una estructura semejante a la anterior alternativa. La diferencia es que ahora está complementando a hora, está complementando a un sustantivo. Proposición subordinada sustantiva en función de complemento de nombre. Has aceptado un difícil reto, con que ahora esfuérzate más. Tenemos dos ideas que se relacionan con el hilativo con que, así que estamos frente a una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, hilativa. No es subordinada. Analicemos de todas maneras la E. Lo increíble no es que haya tanta corrupción, bla, bla, bla. Ahí está. Que haya tanta corrupción no es lo increíble. Hay una proposición subordinada cumpliendo la función de sujeto. Sin lugar a dudas, entonces, la respuesta es la alternativa D, de dedo. Si en una oración compuesta subordinada la proposición dependiente cumple función de frase nominal, ¿cómo se llama esa oración? Se llama oración compuesta subordinada sustantiva. En esta oración que vemos aquí hay una proposición subordinada sustantiva. Debemos averiguar qué función cumple. ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Mediante un análisis sintáctico. Siempre debemos proceder al análisis sintáctico. ¿Qué decidirá sobre el indulto? Es una incógnita para todos. Sujeto, ¿qué decidirá sobre el indulto? Núcleo de predicado, el copulativo es. Atributo, una incógnita para todos. Y como vemos, la proposición subordinada se encuentra en el sujeto. En consecuencia,
Esa es la función que está cumpliendo. Respuesta, alternativa A de avión. Si la proposición subordinada cumple funciones de frase nominal, entonces se trata de una oración subordinada sustantiva, aquella que estamos analizando. Justamente aquí debemos determinar en cuál de estas oraciones la proposición subordinada sustantiva está cumpliendo la función de la frase nominal de objeto directo, es decir, del elemento que recibe la acción verbal. Veamos. Siempre me gustó estudiar en mi biblioteca. Ahí el elemento subrayado es el sujeto. Igual ocurre en la D, quien canta con sentimiento es el sujeto y espanta su mal, ¿no? Pensar en ti me causó muchos problemas, ¿no? ¿Qué me causó esos problemas? Pensar en ti, sujeto. Quien te quiere mucho te aconseja, sujeto. La respuesta es la A. Dime, sujeto tácito, tú. Tú dime, tú di a mí cuándo volverás de tu largo viaje. Dímelo. La proposición subordinada es entonces el objeto directo. Respuesta, alternativa A de avión. Sabemos que la oración compuesta subordinada es aquella que incluye en su estructura una proposición que cumple algún tipo de función respecto de la otra que se llama proposición principal. En esta pregunta nos interrogan por aquella oración en la que esa función de la proposición subordinada corresponda a la frase nominal, es decir, estamos buscando una oración compuesta subordinada sustantiva. Buscamos una oración formada por subordinación sustantiva. Y del análisis podemos señalar en la A, cuando regrese, subordinada adverbial. En la C, que quería, modifica a refrigeradora, subordinada adjetiva. Salió al balcón y vio el accidente, coordinada conjuntiva copulativa. ¿Quieres un helado o prefieres un refresco? Compuesta coordinada disyuntiva. Solo nos queda la B. Analicemos. Estudiar con ahínco es importante. Sujeto, estudiar con ahínco. La proposición encabezada en este caso por un infinitivo cumple la función de sujeto. Esa es una función de la frase nominal, no hay dudas. Se trata de un ejemplo de subordinación sustantiva. Respuesta entonces, alternativa B de beso. Leamos. Si en una oración compuesta subordinada la proposición dependiente cumple alguna de las funciones de la frase nominal, quiere decir que la proposición y en consecuencia la oración son subordinadas sustantivas. A tenor de lo explicado, debemos reconocer cuántas proposiciones subordinadas sustantivas tiene esta oración. Beber sin control. Ahí vemos una proposición en función de sujeto. Entonces, ahí ya va una proposición subordinada. Beber sin control. Beber sin control es muy peligroso. Ocasiona que las personas actúen negativamente. Ocasiona eso, lo ocasiona. Que las personas actúen negativamente es el objeto directo, por lo tanto es la segunda proposición subordinada. Seguimos. Por eso es necesario evitarlo. Verbo copulativo. Lo que sigue, necesario es su atributo. ¿Qué es necesario? Evitar. Evitar. Ese evitar tiene su objeto directo. Evitarlo.
Esa viene a ser, en función del sujeto, la tercera proposición subordinada sustantiva. Por lo tanto, sin ningún lugar a dudas, la respuesta es la alternativa C de casa. Sabemos, como dice aquí, que si la proposición subordinada en una oración compuesta cumple la función de una frase nominal, entonces se trata de una proposición subordinada sustantiva. Cumple funciones de sujeto, objeto directo, atributo, etc. Según lo que acabamos de recordar, debemos indicar entonces aquella oración en que la proposición subordinada cumpla función de objeto directo. En la A, de que obtendrá tu ayuda, complementa al adjetivo seguro, entonces es subordinada sustantiva como complemento de adjetivo. Que vayamos todos juntos a la playa se halla después del verbo copulativo es, por lo tanto, hay una proposición subordinada sustantiva en función de atributo. Que cantes el himno llena de orgullo al entrenador. El sujeto es que cantes el himno, subordinada sustantiva en función de sujeto. A quien resuelva el test, el director le dará una beca. A quien resuelva el test. Se trata del objeto indirecto, ¿no? Sujeto, el director. Núcleo del predicado, dará. Objeto directo, una beca. ¿A quién? A quien resuelve el test. Objeto indirecto. La E, no aseguró, sujeto tácito, él o ella. Aseguró, núcleo del predicado, a los medios, objeto indirecto. ¿Qué es lo que no aseguró? Si se alejará de la política. Ahí tienes una proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Si se alejará de la política. Consecuentemente, la respuesta aquí es la alternativa E de enano. Atención, sabemos nosotros, como nos recuerda el enunciado de esta pregunta, que en una oración compuesta, si existe una proposición dependiente, esta oración es subordinada. Y según la función que cumple esa proposición dependiente, la oración será sustantiva, adjetiva o adverbial. En esta pregunta tenemos dos oraciones compuestas subordinadas. Nos dicen que son sustantivas y debemos nosotros establecer la función que cumplen las proposiciones subordinadas. Veamos en el primer caso. Querer un mundo mejor te hace una mejor persona. El sujeto es querer un mundo mejor. Esa función de sujeto corresponde a una proposición encabezada por infinitivo. Recuerda, el infinitivo es también un subordinante. La segunda, pronto averiguaré quién es el ganador. Sujeto, yo. Núcleo del predicado, averiguaré. ¿Qué es lo que averiguaré? ¿Quién es el ganador? Ese elemento es el objeto directo. Pronto lo averiguaré. Respuesta entonces, alternativa E de enano. Nos piden aquí que analicemos una oración en la que el elemento subordinado se encabeza con la palabra que. Recuerda, son varios los elementos subordinantes. Un relativo como que, una subjunción también puede ser, o incluso un infinitivo. Nos dice acá, ese candidato promete, ¿qué promete? La palabra que es un nexo, pero coordinante. Se trata de una conjunción coordinante copulativa.
Por favor, apresúrate que ya es tarde. Ese que es una conjunción subordinante causal, porque es tarde. Entonces lo que encabeza es una proposición subordinada adverbial causal. El compendio que me prestaste es sencillo. Que me prestaste modifica a compendio. Se trata entonces ese que de un pronombre relativo. Y el que me prestaste es una proposición subordinada adjetiva. Infórmale que este fin de semana tenemos exámenes. Infórmale eso. Infórmaselo. Lo puedo reemplazar por lo, entonces ya te diste cuenta. Es el objeto directo. Infórmale eso. En consecuencia, ahí sí estamos observando una proposición subordinada sustantiva, porque está cumpliendo la función de objeto directo. Y ese que, en efecto, es una subjunción completiva. Para que no nos quedemos con la duda, en la alternativa E, ella es más graciosa que todos sus hermanos, ese más que se trata de una conjunción comparativa. No hay dudas. Respuesta D de dedo. Veamos esta pregunta. Dice, en una oración compuesta subordinada, la proposición dependiente cumple alguna de las funciones de la frase nominal. Y aquí nos están pidiendo que reconozcamos esa función que está cumpliendo la proposición subordinada. ¿Por qué? Porque en una de las alternativas la relación es correcta y en las otras no. Veamos. La A, ignoramos cuál es su plan. ¿Cuál es su plan? Es la subordinada que está funcionando como objeto directo. Por lo tanto, la A es un error. No eres capaz de mentir así. De mentir así es la proposición que está modificando a capaz, que es un adjetivo. Por lo tanto, esa relación es correcta. Para que no nos quedemos con las dudas, veamos las demás alternativas. Que aprendas más es el sujeto de la C, ¿no? Que aprendas más nos alegra. En la D, que el Perú es de todas las sangres, es el objeto directo del verbo dijo. Y en la E, se arrepintió de lo que hizo. Ese de lo que hizo está complementando al verbo se arrepintió. Entonces, la proposición subordinada cumple función de complemento de verbo. Sin lugar a dudas, la respuesta aquí es la alternativa B de beso. Sobre la oración compuesta subordinada sustantiva, tenemos aquí una serie de enunciados de los que debemos determinar su veracidad o falsedad. Atención, ¿se puede encabezar con conjunción completiva la proposición subordinada? Claro, justamente así es como puede cumplir la función de objeto directo. Por ejemplo, su mamá preguntó si ya habíamos almorzado. Nunca aparece en el predicado. Falso. Acabo de decir que cumple función de objeto directo, por lo tanto tiene que aparecer en el predicado. Cuando funciona como OD, va introducido por la preposición de no. Cuando la proposición subordinada se encabeza por la preposición de o por cualquier preposición, lo que hace es funcionar como complemento de un nombre, complemento de un adjetivo o complemento de un verbo. Así que la tercera idea es falsa. ¿Desempeña las funciones que le corresponden al nombre? Claro, por eso es su clasificación de sustantiva. Es verdadera la 4. ¿Puede estar formada por un verbo en infinitivo? Sí, ya hemos dicho que el infinitivo puede encabezar proposiciones subordinadas. Así que, habiendo determinado la veracidad y falsedad, solo hay una respuesta. Alternativa E de enano. Nos preguntan
aquí por una proposición que esté cumpliendo alguna de las funciones del nombre, es decir, se trata de una proposición subordinada sustantiva. Veamos, en la A no hay proposición subordinada. En la B, a pesar de que llegó tarde, es una subordinada adverbial porque está funcionando como circunstancial de concesión. En la C, que tenía un lazo, modifica a vestido. Por lo tanto, se trata de una proposición subordinada adjetiva. En la D, nunca lo supimos, eso es una oración simple, no hay proposición subordinada. Y en la E, me dijo que quería verte muy pronto. Me dijo eso, me lo dijo. Que quería verte muy pronto es, entonces, la proposición que buscamos. Respuesta alternativa E de enano. Veamos aquí. Sabemos que si la proposición subordinada cumple función de frase nominal, es entonces proposición subordinada sustantiva. Precisamente aquí tenemos una oración en la que debemos determinar qué función está cumpliendo esa proposición. Es probable que ingrese esta vez a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es, verbo copulativo, lo que viene después, su atributo, probable. ¿Qué es probable? Respuesta, que ingrese esta vez a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En consecuencia, la respuesta en esta pregunta es la alternativa B de beso. En esta pregunta nos están interrogando por la determinación de una oración compuesta formada por subordinación sustantiva. O sea, tenemos que analizar todas y encontrar una proposición subordinada que cumpla alguna de las funciones de la frase nominal. En la A, quieren, sujeto tácito ellos, ¿qué es lo que quieren? Comprar una nueva casa. La frase nominal la frase nominal es comprar una nueva casa, está cumpliendo la función de objeto directo, así que esa es la respuesta. De todas maneras, analicemos las demás. Van a visitar es una perífrasis verbal, la oración es simple. En la C, tiene que llegar, también es perífrasis verbal, así que la oración es simple. Engordó, pues comía demasiado, ahí tenemos una proposición subordinada adverbial, porque está funcionando como circunstancial de causa. Y en la E, el nexo entre las proposiciones es la palabra pero, por lo tanto, se trata de una oración compuesta coordinada adversativa. No hay lugar a duda. La respuesta es la alternativa A de avión. En esta pregunta tenemos por analizar 4 oraciones y debemos determinar cuáles presentan proposición subordinada sustantiva, pero no en cualquier función. Específicamente nos están exigiendo determinar que cumpla la función de sujeto. Estas preguntas son un poquito trabajosas, pero la verdad resultan sencillas si has aprendido bien. Recuerda, análisis sintáctico. En la 1, dime dónde encontraste mi anillo, dime eso. Ahí la proposición dónde encontraste mi anillo cumple función de objeto directo. No puede ser. Espero eso, o sea, que entiendas mi postura. Igualmente cumple función de objeto directo. En la 3, es importante. Tenemos verbo copulativo, es, seguido entonces de atributo. ¿Qué es importante? Que aportes dinero. Ahí sí, la proposición cumple función de sujeto. Y en la 4, comer en exceso me produjo daños. Bueno, ese comer es un infinitivo. Está encabezando una proposición subordinada sustantiva. Respuesta entonces son las
Son los enunciados, son las oraciones de 3 y de 4. Y recuerden el mensaje de la última, no hay que comer en exceso. Respuesta, sin lugar a dudas, alternativa E de enano.